Oye, Lalo, ¿sabes qué tienen en común Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Britney Spears y el gobierno de Malasia? Ah, cabrón, qué pedo. ¿Qué? Pues tienen en común que fueron víctimas de un estafador que los estafó por $4,000 millones. Así que quédate y suscríbete para que te cuente la historia de Verga. John Lowe, el fraude del siglo. Quédate y suscríbete. Estás escuchando Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos acerca de el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especulador es quien compra un bien esperando que su valor aumente, pero si además de esto innovas y rompes las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. Qué pedo, estoy encabronadamente feliz hoy. Qué pedo. Qué bueno, me gusta. Es un martes especular interesante. Vamos a hablar de un estafador que la parte, o más bien la investigación que descubrió todo esto, la titularon el fraude del siglo porque desfalcó $4,000 millones de todo un país, de Malasia, y engañó a toda la realeza de Hollywood. Así que va a estar muy interesante el especulero de hoy. Encanta y suscríbete para que te cuente todos los detalles de esta historia muy buena. Y también te invito, querido amigo especulero, a que cheques todos los episodios que ya hemos sacado, donde hay cosas muy interesantes también. Estoy seguro que si revisas algo te va a gustar. Y pues como el capítulo de hoy tiene bastante, mejor vamos a empezar. ¿Qué te parece? Perfecto, empezamos de una vez. Empezamos una vez, martes especulero. Muchas gracias por estar aquí. Quédate y suscríbete. Apóyanos, Especuleros Podcast. Gracias por estar acá. Entonces, mi querido Lalo, el Instituto de Negocios de Wharton, el más antiguo y prestigioso de Estados Unidos, ubicado en Pensilvania, ofrece un curso intensivo a sus alumnos del neoliberalismo y les da todas las herramientas y conexiones para convertirse en poderosos capitalistas, a cambio de la módica cantidad de $50,000 al año. O sea, dice que Wharton es la escuela que más multimillonarios ha creado en todo el mundo. Ahí te va. Aquí estudió nuestro célebre personaje, el protagonista de esta historia, Joe Lowe. Joe Lowe, Excelente. pero Joe Lowe no buscaba aprender sobre economía o mercado, sino que buscaba tener Networkear, acceso ¿no? a las familias más ricas del país para ejecutar una de las estafas más grandes vistas. Y de hecho lo consiguió. Las relaciones que forjó en Wharton, su labia y su autodenominado título de príncipe asiático lo introdujeron en el ámbito de muchísimo dinero y ámbitos oscuros. Lowe comenzó a moverse en círculos de capital petrolero, fondos corruptos de inversiones estatales y transacciones financieras de más alto nivel. Y con lo que aprendió en Wharton, las influencias, su carisma, se convirtió en el líder de una empresa rica que estaba destinada a mejorar la vida del país, y digo destinada entre comillas, a destinar la vida del país de donde Lowe pertenecía, que era Malasia. Todo esto, según Lowe, lo haría mediante planes de desarrollo social. Pero la realidad es que esta empresa era solo una fachada para enriquecer al mismo Lowe y mantenerlo en las altas esferas del poder con políticos y jeques petroleros. La palabra increíble se queda corta para lo que sucedió en los años posteriores a la graduación de Lowe de Wharton, donde cometería uno de los fraudes del siglo con tan solo 28 años y sin ninguna experiencia empresarial real y ante los ojos de todos. Qué cabrón. Digo, me supongo que nos vas a contar de cómo pudo pagar el tuition fee del curso No, o sea, o cómo llegó. esto está interesante porque este güey es un vato de lana. Ah, ok, Brete, va. ok. Para poder entender mejor a Joe Lowe, que es J-H-O, Joe, L-O-W, Lowe, Joe Lowe. El camino que siguió y aún más importante, las motivaciones que tuvo para hacer esto, tenemos que entender quién era Joe Lowe. Y Joe Lowe viene de una familia de mucho dinero. Es hijo de un empresario chino malasio que en la década de 1990 había hecho una fortuna trabajando en la industria textil, o sea, telas.
El patrimonio de la familia de Lowe valía alrededor de unos 15 millones de dólares. Y como cualquier padre que quiere lo mejor para sus hijos, los padres de Lowe, en 1998, cuando este tenía 17 años, lo enviaron a estudiar a la Academia Harrow en Londres. Y la Academia Harrow era una de las academias de más alta sociedad. Para que te des una idea, Harrow podía presumir que dentro de todo su alumnado educó a 7 primeros ministros británicos, un primer ministro indio y 6 monarcas de Medio Oriente. Entre los compañeros de Lowe habían aspirantes al trono de Brunei y Kuwait. Brunei, No, está muy cabrón, güey. sí, pues es de la más alta sociedad de Londres, ¿no? Y a Sí, pesar según yo, de, son como los países con mayor per cápita, ¿no? Digo, porque o sea, viven como 300 cabrones y tienen petróleo. la verdad es que Brunei lo tuve que buscar, pero no tenía idea de dónde estaba. Y a pesar de no ser una persona humilde, Lowe, a sus 17 años, era un niño regordete, tímido. Voy a poner una foto aquí para que vean quién es Lowe. O sea, se cuenta que estás viendo eh, a Carl de Up con lentecitos. Ese es ese güey. A sus 17 años era un niño regordete y tímido, pero el estudiar en estas escuelas de alto nivel lo había hecho sentirse un poco acomplejado, porque nunca podría llegar a la altura de las vidas que les esperan a sus compañeros de clase. O sea, estaba estudiando con gente que iba a ser el príncipe de no sé qué, o que estaba destinado a ser heredero al trono de un país, ya sabes, donde comen Sí, claro. en vajillas de oro. Y esto causó un impacto en él. El no ser tan rico como los más ricos era algo que lo acomplejó durante toda su vida. Como Y diría AMLO, esto, los aspiracionistas, ¿no? es así es, la pura ambición. Y esto haría que él estuviera dispuesto a hacer lo que sea para eliminar la brecha entre su pobre vida, que estamos hablando de una persona que tenía acceso a 15 millones de dólares de herencia, y la No, verdadera sí. clase alta a la que él sentía que pertenecía. Así que lo que hizo Lowe es lo que haría cualquier niño de 17 años que quiera encajar, mentir compulsivamente. Para Lowe, la única manera de aparentar que tenía mayor riqueza era mintiendo. Entonces, en una ocasión, cuando algunos de sus amigos lo fueron a visitar a Peñán en 1999, que Peñán creo que es la capital de Malasia, Lowe rentó la casa de un multimillonario local y reemplazó todas las fotos del multimillonario con las fotos de su propia familia y rentó un Digo, yate. pero, o ¿Cómo? sea, perdón por interrumpir, pero No, 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 digo, dime. prácticamente es como, o sea, ya nuestros fans especuleros, ¿no es cierto? O sea, la comunidad especulera, pues, o sea, ya puede haberse dado cuenta que ese es un patrón, creo que de todos los que Destapadores. Adam Newman, Shkreli, o sea, que hacen esa faramaya para aparentar que tienes un vergazo de Pero lana. este cabrón es el rey del montaje, cabrón. Este cabrón es el rey del montaje. Ahí te va, ahí te va. Entonces él rentó una casa a un multimillonario y rentó un yate de un multimillonario y Sí. reemplazó toda la casa por fotos de su propia familia y el yate que rentó lo hizo pasar como propio y se fue a pasear con sus amigos. Y todas las atenciones que Lowe tenía con sus amigos le ganaron el apodo del príncipe de Malasia, lo cual para Lowe era un motivo de orgullo, pero en realidad solamente era, bueno, no solamente entre comillas, era un tipo rico de 15 millones de dólares, ¿no? Y las mentiras de Lowe irían creciendo para demostrar quién era cada vez más y él estaba dispuesto a correr aún mayores riesgos. En su último año de escuela, en Harrow, Londres, Lowe logró introducirse en un exclusivo club nocturno falsificando una carta de la embajada de Brunei y gracias a ello pudo introducirse en este club y pasó toda la noche bebiendo y bailando con estrellas de la Liga Premier de Inglaterra y modelos famosas, ¿no? Los que han estado, si nos escuchas, querido especulador, has estado en Londres, sabes que tú puedes pasar por esos grandes centros nocturnos y no te van a dejar pasar. Yo intenté pasar a uno No y me mames. mandaron a la chingada, bien cabrón. ¿Tú quién eres, cabrón? Exacto, yo soy un pobre diablo comparado con esos. De hecho me acuerdo que cuando yo lo intenté, frente de mí había unas chavas que estaban, o sea, vestidas súper elegantes, que tú decías, no, hombre, estas son unas modelos y las batearon también. O sea, ahí no puedes entrar solamente por ser atractivo o por tener el dinero para entrar. Tienes que entrar porque en verdad eres alguien. Bueno, y fue gracias a este tipo de artimañas que Lowe lograba conocer gente famosa, rica e influyente. Como por ejemplo, Ritza Aziz, un compañero de clase de Lowe, con el cual tenía una gran amistad, que posteriormente le permitiría crear su estafa maestra, pero pues te voy a explicar más adelante, Oye, pero ¿cómo le hizo como para tener la labia? Porque pues me dices que era tímido y regordete. porque ahorita lo vamos a Ah, ok, entender. ok.
Y es que Riza Aziz era ni más ni menos que hijastro de Najib Razak. Y este es un nombre importante, Najib Razak, que en su momento era el ministro de Defensa de Malasia, pero pasaría la historia de Malasia por ser uno de los primeros ministros más corruptos en toda la historia y fue condenado por 12 años de prisión gracias a Joe Low. Pero ahí te va. Después de estudiar en Harrow, Low, como te dije, estudiaría en Wharton, que Wharton es, como tocabas decir, una de las escuelas más renombradas de negocios de todo el mundo. Sí. Low era un tipo inteligente, pero era muy flojo. Probablemente está, creo que la más cara, ¿eh? Pues $50,000 al año, lo dice, ¿no? Low era un tipo inteligente, pero muy flojo. Para él la escuela era un lugar para socializar y sus años en Harrow le habrían abierto los ojos para darse cuenta que las relaciones eran por mucho más importantes que las capacidades o el conocimiento. Mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón. Por lo cual enfocó toda su atención en networking. Eso es lo que él quería hacer siempre, networking. ¿Y qué hacía? Como te dije, este güey era un niño regordete, un poco tímido. Y entonces todo lo que suplía, o sea, todo lo que no tenía carisma, lo tenía que compensar, ¿no? Lo suplía celebrando lujosas fiestas donde ofrecía a todos los invitados champán, sushi sobre los cuerpos de strippers que hacía que se pusieran bikinis de lechuga. Y sus fiestas eran así súper épicas, que incluso en Wharton le empezaron a apodar el Gran Gatsby asiático. Y para eso hay que decir que todas las fiestas desenfrenadas de Low, como te dije, Low no era un Jordan Belfort, o sea, no era un vato que se drogaba y se ponía a coger como loco y era muy carismático, no, al contrario. Low, en todas sus fiestas, lo podías ver en una esquina tomando una cerveza, callado, tímido, casi, podríamos decir que hasta un poco incómodo. Y es que para Low, las fiestas que él hacía eran más una inversión que un motivo para divertirte o pasarla bien. Él decía, esto para mí es como negocios. Y tú me dirás, oye, Rich, ¿y de dónde demonios sacaba Low el dinero para todas sus fiestas, güey? Sí, es lo que te iba a decir. O sea, la herencia de $15 millones de dólares pues la respuesta es obvia, güey, es su papá. Pero ojo, que su papá tiene un papel más importante del que crees. El padre de Low era el que inculcó en el mismo Low la importancia de las relaciones. De hecho, el padre de Low le decía a Low que él lo había inscrito ahí, no porque él quería que estudiara, sino porque él quería que se hiciera amigo de la gente importante. Y no tenía reparo en alguno en mandarle dinero a su hijo para que él hiciera esas fiestas. O sea, el padre estaba de acuerdo con estas fiestas de Low porque quería que su hijo se relacionara con la gente de dinero. Y en las palabras del padre de Low, cuando él le pedía dinero para hacer sus fiestas, el padre le decía, entiendo la importancia de invertir en tener los amigos correctos. Cabrón, que literal es lo que Qué dijo. vida, ¿no? Hasta ya vi ese clip, vas a decir mentalidad de tiburón. O sea, está cabrón. ¿Cómo puedes desvirtuar Oye, todo? Papá, todo mándame lana porque necesito invertir en mis amigos. Ah, claro que sí, te van $2 millones para que... Y lo peor es que tiene razón. O sea, por eso creo que me imagino que logró tiene, todo, cabrón. Tiene toda la razón, cabrón. Ahorita te vas a dar cuenta de cómo. Tiene toda la razón. Y así Low utilizaba todo el dinero de su padre para viajar con sus amigos, hacer fiestas alocadas, ir a casinos, gastar mucho dinero, trasladarse en limusinas, beber lo más caro. Todo esto inclusive no era de todo el agrado de Low, pero lo hacía para relacionarse, güey. O sea, para rodearse de gente a quien él, güey, para eso sí se lo tenemos que dar a Low. Él escogía perfectamente a la gente con la que se iba a relacionar dependiendo de lo que podía ofrecerle la relación de amistad. O sea, él hacía, digamos que hacía un perfil, cabrón. Maquiavélico, claro. Hacía un perfil de la gente. Este güey me puede relacionar con este cabrón y este güey me conviene más, me conviene ser su amigo porque me puede dar acceso a este, y así. Eso es lo que él hacía, cabrón. Pero a mí lo que me saca de pedo es que, ok, digo, el papá sí tiene lana, pero tampoco me imagino que tenía tanta lana para despilfarrar. O sea, en algún punto tenía que retribuir, como me imagino. Pero ¿cómo pudo cambiar la facha de timidez hacia volverse un cabrón así súper? Porque las fiestas para él eran esa entrada, güey. Y sí tiene lógica, porque imagínate que tú, pues conoces un pendejo, ¿no? O sea, conoces un pendejo. Y de repente este pendejo te invita a una fiesta y la fiesta, cabrón, te da de todo, ¿no? Te da drogas, te da alcohol, te da mujeres. Pues, güey, se vuelve tu mejor amigo y aunque no sea la persona más carismática, tú vas a querer andar con él.
Sí, sí, sí. O sea, amistades falsas dentro de lo que cabe, ¿no? O Claro, sea, que pero esas posiblemente son... solo hables de Exactamente. Call of Duty con ese güey y nada más No, por no, sí. compromiso para que te invite a su casa bien vergas, ¿no? Y eso Lalo lo sabía, pero eso no le importaba porque él veía esto o sea, yo le voy a tirar una fiesta a Lalo poca madre y se va a hacer mi amigo después de 2 o 3 fiestas y a la tercera fiesta le voy a decir a Lalo que me presenta otro cabrón y a ese cabrón le voy a hacer lo mismo y ese cabrón me va y así. Y así voy subiendo, voy escalando. Bueno, una de las amistades de Lowe, o una de las amistades que Lowe tenía en la mira, era la de Hamad al-Wassani. Es que, güey, es que esto también es importante que nos demos cuenta. En Medio Oriente, y eso lo vi mientras leía toda esta historia, es muy importante, cabrón, las relaciones, pero, o sea, en todo el mundo son importantes las relaciones, ¿no? Pero en Medio Oriente, cabrón, no es lo mismo que yo vaya con un príncipe árabe y le diga, hola, soy Ricardo Castillo, tengo un chingo de dinero, quiero hacer negocios contigo, a que me llegue un amigo del príncipe árabe y me presente como Ricardo Castillo. Eso para los del Medio Oriente significa mucho. ¿Me explico? Bueno, pero ahí te Sí. lo vas a ver, ¿no? Pues una de esas amistades que Lowe tenía en la mira era la de Hamad al-Wassan, que era hijo de un magnate de la construcción de Kuwait. Y cultivar la amistad con Hamad significaba para Lowe tener acceso a un grupo exclusivo de familias ricas y poderosas de Medio Oriente. Definitivamente. Así que en el 2003, Lowe fue a visitar a Hamad y juntos viajarían por todos los estados del Golfo, que estamos hablando de Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, pues entre otros, que son estados que tienen mucha lana. Durante su estadía en los Emiratos Árabes Unidos, Lowe deseaba impresionar a Hamad. Así que planeó una cena costosa en un restaurante de pescado de Abu Dhabi, que tenía una preciosa vista al Golfo Pérsico. Y en la cena, Lowe le pediría el favor a Hamad que lo presentara con otra persona llamada Yusef al-Otaiba. Lowe haciendo su tarea. O sea, no era un pendejo. Todo estaba bien, bien, digamos, Ajá, sí, ya mapeado. sabía, a huevo. Otaiba era un hombre muy inteligente y muy influyente analista de política y consejero. O sea, esto igual me impresionó mucho, ¿no? Entonces, este güey tenía un despacho donde se dedicaba a dar consejos y análisis político a los príncipes y a los herederos de los Emiratos Árabes Unidos. Esa era su O sea, es tarea. el PR más cabrón, o sea, no PR, el más... Ajá, tiene la información, que está muy cabrón. No, no es la información, güey. Esas son las relaciones. Haz de cuenta que a este güey le pagaban para que le imprese. O sea, haz de cuenta que Por saber el cosas. príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, llamado Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le pagaba a Otaiba porque quería hacer negocios con alguien, ¿no? O sea, quiere hacer negocios Ujú. con alguien, ¿no? Entonces Otaiba buscaba presentarlos. Y ese era todo su trabajo, cabrón. Como tú dijiste, PR, sí. Pero para los árabes es muy importante este pedo. No, no son de ir solos. Como que es muy Sí. importante eso de Ajá, presentarse. la introducción de otro güey, ¿no? O sea, Pero que se muy lleve con él. importante, cabrón, sí. Sí, Entonces, cosas que puta, o sea, que cabrones es, que otra, es, saben es una eso. cultura diferente, ya sabes. Sí, creo que, ajá, bueno, sigamos. Hamad accedió e introdujo a Lowe en una reunión con Otaiba. Y Otaiba, el consejero, de hecho, cuando se conocieron, se llevaron muy bien porque Lowe reconoció en Otaiba una persona muy, muy parecida a él. Se codeaba con gente muy rica, Otaiba, pero no tenía la riqueza del nivel, pues estamos hablando de príncipes árabes que puta tienen 17 carros y 80 esposas. Así que como consejero se dedicaba más bien a vender lo que los árabes llaman wasta, que es el término árabe para las influencias. O sea, el wasta, eso es lo que es la palabra árabe, él me da wasta, me da influencias, eso se dedicaba, ¿no? Entonces Me da 3 Otaiba, kilos de guasta sencilla. sí, así es. Ah, claro que sí. Ahorita te presento este cabrón. Ya, son $200,000. Ah, güey. Otaiba y Lowe se llevaron muy bien, como era de suponerse, ya que se veían reflejados el uno al otro y con grandes planes para sus futuros como personas ricas, como ellos veían, pero ambos carecían total de experiencia empresarial porque nunca habían trabajado en sus vidas o tenían riqueza familiar. Lo único que tenían los dos era el valor de las relaciones. Y con su nueva conexión, Lowe formaría su propia empresa llamada Winton, cuyo objetivo era convertirse en un medio para que los grandes empresarios de Medio Oriente, a los que ya tenía acceso Lowe gracias a Otaiba, invirtieran en Malasia, que Malasia en esa época no era un país, no era un boom, ¿no? Estaba todavía muy por debajo de otros países asiáticos con los que competía, como Ajá, Taiwán los tigres, o ¿no? Se llaman. Singapur, pero
Pero más adelante te voy a contar como un pequeño boom, ¿no? Para esto, Lowe planea usar a Otaiba como gancho y accesar como wasta a los grandes magnates. O sea, yo voy a ser tu wasta, o sea, el wasta de Otaiba, y Otaiba me iba a introducir a mí como la verga, y yo le iba a traer bueno. a Malasia que todos inviertan, y eso a mí me va a dar lana. El problema es que fue que Winton nunca despegó, y Lowe había fracasado o fracasaba en sus intentos de conseguir, pues conseguir inversionistas. Pero esto cambiaría en 2007. Verás, el Fondo Soberano de Malasia, Khazanah Nacional, que yo no sabía cómo funcionaba un fondo soberano, ya lo habías escuchado. Sí. Bueno, bueno, entonces lo voy a explicar para los que no conozcan, ¿no? El Fondo Soberano de Malasia, Khazanah Nacional, estaba buscando inversores que invirtieran en Iskandar, que Iskandar era una zona económica a lo largo de la frontera entre Malasia y Singapur, que es como digamos que invertir en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? O sea, había una frontera muy fértil para los negocios. Y Lowe, al enterarse de esto, le envió un correo a Taiba, el cual lo contactó con nada más y nada menos que el poderoso Khaldun Khalifa al-Mubarak, que yo sé que estos nombres no nos dicen nada, pero ahí les van. No, ese creo que sí es el de Arabia Saudita, una madre así, ¿no? Bueno, ahí les va. A través de Otaiba, Lowe trajo a Khaldun Khalifa al-Mubarak y le presentó al Fondo Nacional Soberano de Malasia 500 millones de dólares. ¿Quién era Khaldun Khalifa al-Mubarak? Pues esta persona era uno de los más influyentes de los Emiratos Árabes. Era un empresario con mucho dinero que está muy estrechamente relacionado con la familia real de los Emiratos Árabes y tenía acceso a absurdas cantidades de capital. O sea, cuando Lowe lo conoció, esta persona ya manejaba un fondo de inversión de 3.500 millones de dólares. Este fondo de inversión era estatal y soberano. Y ahí les va cómo funciona un fondo estatal y soberano. Básicamente, esto está muy inteligente. Los pinches árabes parecen nada, pero son bien, bien chingones para hacer negocios, cabrón. Básicamente, como todo el dinero de esos cabrones viene del petróleo, pues brutal, o sea, tienen un ingreso brutal por el petróleo. No son pendejos. Entonces, crean fondos soberanos que agarran dinero de A esos ingresos invertir. para diversificar y que no solo esté invertido en petróleo. Entonces, es un fondo soberano porque tú tomas todas las decisiones sobre ese fondo, pero tienes que invertir para que tenga, obviamente, utilidades. Y es fondo porque, o sea, a diferencia que, por ejemplo, aquí en México, que es como que agarran el dinero que produce el petróleo y pues se pone como gasto en el sentido de social, ¿no? Sí, Esos claro, o fondos sea, no soberanos es a son más fondo que perdido, nada no. para... Estos cabrones sí quieren utilidades Exactamente. por su lana, así es. Entonces, este cabrón tenía acceso a ese fondo, él tomaba las decisiones sobre ese dinero y lo terminaba invirtiendo. Y utilizó el dinero de ese fondo para invertir en Malasia gracias a que Lowe fue el intermediario. Pero así funciona un fondo soberano, ¿no? Entonces, al haber conectado a Mubarak con el fondo de Malasia, había sido una jugada maestra política de Lowe. Sin embargo, Lowe hizo algo todavía aún más chingón, que fue no tomar nada de crédito por eso. Y si recuerdas bien, querido amigo especulero, entre todas las relaciones que te mencioné de Lowe, te dije que se encontraba el hijastro de Najib Razak, que te dije, acuérdate bien este nombre, ¿no? Bueno, pues Najib Razak, que en su momento era el ministro de Defensa de Malasia, era que después pasaría la historia por ser un famosísimo corruptazo y que ya está ahorita en la cárcel, lo acaban de juzgar de hecho. Pues haciendo una jugada maestra, Lowe dejó que Razak se tomara el crédito de la inversión que trajo del Fondo Soberano de los Emiratos Árabes Unidos, porque en ese momento Razak estaba buscando la candidatura para ser el primer ministro de Malasia. Por lo que llevarse el crédito de una inversión de 500 millones de dólares para su país lo dejaría con muy buenas credenciales para todo el pueblo y para todos los políticos. Y de esta manera Lowe se había ganado un aliado fuerte que podía llegar a ser primer ministro del país y también se había ganado credibilidad como intermediario entre personas influyentes, o sea, de Wasta. Oye, pero está cabrón porque obviamente los Emiratos Árabes me imagino que tienen mucha influencia en esa parte, ¿no? De Malasia. Digo, ajá. Pues invirtieron Es otro 500 tema. millones de Sí, dólares nomás. ¿Sí? vergas. Entonces, luego había visto durante todos estos procesos como intermediario que estos fondos soberanos eran bastante atractivos porque prácticamente te daban un putazo de lana y te dejaban administrarlo como tú quieras. Era básicamente tener una cuenta con muchísimo dinero para tu disposición a invertir como mejor consideres
por lo que había decidido que su próximo paso debería ser tener su propio fondo de inversión soberano. Y para fortuna de Lowe, los astros se alinearían. Luego hubo una serie de eventos políticos en donde el pueblo de Malasia buscaba un cambio en su gobierno. La fortuna le sonreiría a Lowe porque Najib Razak se convirtió en primer ministro de Malasia. Najib Razak lideraba el UMNO, que era el partido que desde que Malasia se declaró independiente en 1963 había estado en el poder, prácticamente de su PRI, ¿no? El UMNO lo había pasado mal en las últimas elecciones porque había ganado por un margen muy apretado. La gente ya estaba harta de la corrupción y quería un cambio, y aún así el UMNO logró mantenerse en el poder, pero por un margen muy chiquito. Entonces el UMNO había depositado toda su confianza en Najib Razak para que se ganara de nuevo el pueblo de Malasia y creara ese cambio del UMNO para que pudieran pues, retomar el poder, pero de una manera pues, más orgánica, ¿no? Y lo primero que Razak necesitaba para ganarse la confianza del pueblo en el UMNO eran dineros y recursos. Y lo que Razak haría sería acudir a la persona que tenía el Wasta, la persona que había logrado en el pasado conectarlo con dinero y recursos, Joe Lowe. El hombre que tenía las relaciones y había probado su valor antes, solo que esta vez Joe Lowe no lo haría gratis. Esta vez Joe pediría algo a cambio, su propio fondo soberano de inversión. Verga. El BlackRock malasiano. Este cabrón es un ajedrecista. Sí, se está escuchando. A ver qué pedo. Cuando Najib Razak asumió bueno, el poder... perdón por dime, interrumpirte. Si nos estás escuchando y no estás suscrito, de verdad nos ayuda bastante. Si te está gustando esta historia, nos cuesta mucho trabajo hacer esto y lo hacemos con total dedicación. Y cariño. Pero nada más, les pedimos por favor que nos ayuden nada más para mejorar el algoritmo con el like y con suscribir. Los agradecemos mucho. Así es, querido amigo especulero, suscríbete y checa nuestros episodios, tenemos cosas padres. Pues como te decía, cuando Najib Razak asumió el poder de Malasia, tenía dos prioridades en la agenda. La primera era recuperar la confianza del UMNO, la confianza del pueblo en el UMNO, que es como te dije, es como su PRI. Y la segunda era modernizar Malasia y hacerla capaz de convertir con otros mercados asiáticos que ya les llevaban ventaja, como Singapur y Taiwán. Estos dos objetivos requerían de mucha lana, mucho dinero. Y Lowe aquí vio su oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo Lowe? Convenció a Razak de que le diera prácticamente las llaves. Le dijo que él era la única persona capaz de conectarlo con las personas más ricas de Medio Oriente, que él tenía el Wasta. Y Najib Razak le creyó, pues porque ya había demostrado que sí podía, güey, $500 millones de Emiratos Árabes Unidos, pues eran su respaldo. Por lo que Najib Razak creó el Fondo Soberano One Malaysia Development Berhad, también conocido con 1MDB, con 1.4 millones de bonos a su nombre. El objetivo de 1MDB era atraer capital y canalizarlo hacia proyectos que traían energía renovable a Malasia, mejorarían su industria turística, generarían empleo de alta calidad para la gente de Malasia. Y de hecho el lema de 1MDB era One Malasia, porque pretendía traer prosperidad para toda la gente de Malasia, no importando su origen étnico, porque por lo que leí, el racismo o la guerra entre etnias en Malasia estaba cabrona, porque hay gente de China, hay gente asiática que no necesariamente es originaria de Malasia viviendo en Malasia, y eso a los originarios de Malasia no les gusta, pero siguen siendo malasios, entonces hay un pedo ahí. Entonces ellos buscaban unificar a todos los malasios. Sí, no sé si es malasios el gentilicio, pero ya lo dije. Ahora, pero sí hay un pedo cultural ahí con China, pero bueno, sí. Es otro tema social. Bueno, ahora todo lo que te acabo de decir era la versión al público, ¿no? Lo que realmente hacía el 1MDB era un pinche fondo de tesorería para el UMNO. ¿Y qué hacían? Financiar becas y viviendas para cualquiera que necesitara el partido y comprar votos. Y Lowe tenía la llave de esa caja. Y fue con el 1MDB que Lowe haría su descarado fraude. Y la primera parte del plan de Lowe sería utilizar sus viejas artimañas del engaño, el montaje. En agosto de 2009, Lowe invitaría a Razak a un viaje por la Riviera Francesa con la excusa de presentarle a
un príncipe saudita, Turki bin Abdullah. Durante este viaje, Turki le presentó a Razak la empresa PetroSaudi, de la cual Turki era dueño. Y según Turki, PetroSaudi tenía los derechos de explotación de las reservas de petróleo de Argentina y Turkmenistán. Lo único que necesitaba para hacer, para explotar y extraer este petróleo era capital, por lo que le ofrecía un trato. OneMDB pondría $1,000 millones en efectivo, PetroSaudi pondría los derechos de explotación y juntos podrían hacer hasta $2,500 millones de utilidades. Razak vio esto como un trato excelente y accedió. Ahora, lo que Razak no sabía es que todo esto era un montaje y el yate había sido rentado por Lowe, como lo había hecho antes, poniendo fotos falsas sobre viajes y relaciones de Turki con gente influyente, como parte de la realeza de Arabia Saudita, cuando la realidad es que Turki sí era parte de la realeza, pero era como de segunda línea, no tenía peso ni nada de poder. Exacto. Pero eso no importaba porque Lowe ya había conseguido de OneMDB $1,000 millones en efectivo, con lo cual iniciaría la segunda parte de su estafa. Lo cual está cabrón porque se aprovechó de que ya tenía la confianza de que ese güey sí me presenta gente poderosa, pero le presentó un fraude, pues ya se habían puesto de acuerdo. Para la segunda parte de su estafa, Lowe contrató a un especialista para que hiciera un estudio de viabilidad sobre las reservas de petróleo falso. Edward Morse cobró $100,000 por mentir en su informe, declarando que PetroSaudi tenía concesionarias petroleras y contratos que le otorgaban la capacidad para producir $2.5 mil millones en petróleo. Además, Morse dejaría también fuera del informe que gran parte del petróleo que sería extraído estaba debajo del mar Caspio y que Azerbaiyán estaba disputándose ese territorio con Turkmenistán. Y con el visto bueno del informe de Morse, en menos de un mes se cerró el trato, un trato que en otras circunstancias habría tardado años y tendría que haber sido revisado por muchos especialistas. Sí, cabrón, no mames, aquí qué pedo, se hizo en menos de un mes. Tienes derecho, sí, coño, está bien, créeme. Sí, mira, aquí está el estudio que me hizo este cabrón. Ah, mira, pues va. Pero me recuerda a ¿cómo se llama? A Odebrecht y bueno, a los contratos de Pemex en la estafa maestra. El gigante del lodo. Y la tercera y última parte del descarado desfalco de Lowe es muchísimo más simple de lo que te puedes imaginar. Lowe sabía que lo único que lo separaba entre él y el dinero era un simple depósito. Así que se dio la tarea de encontrar un banco que lo ayudara a esta parte de su plan a hacer un pago falso. Por lo que se inventó el pago de un préstamo falso que según le había hecho OneMDB, una empresa de él a OneMDB. O sea, haz de cuenta que, sí, ya pagó OneMDB, me tiene que pagar a mí. Ajá, derechos de uso de imagen, ¿no? Lo que sea, ¿no? $millones. Y el banco que accedió a esta faramaya fue JP Morgan Swiss. Puta. Y de esta manera, Joe Lowe desvió $700 millones a una cuenta que después triangularía con otras cuentas personales a nombre de Lowe. Oye, cabrón, pero ¿cómo 700? ¿Cómo nadie se dio cuenta, güey? Y si tú te estás preguntando, güey, ¿cuál es la estrategia de salida? ¿Cómo va a lavar ese dinero? ¿Qué demonios va a hacer para que no lo relacionen con el desvío de $700 millones? Pues la respuesta también es más simple de la que te imaginas. Y es que Lowe no tenía una estrategia, güey. La mente de Lowe es, yo ya soy un hombre rico, me vale madres lo que vaya a pasar. Lo que vaya a pasar, confío en mis habilidades de que voy a improvisar o mis relaciones van a sacar del pedo. Es un problema de Joe Lowe del futuro. Yo tengo $700 millones listos para gastar y darme la vida que me merezco. Bueno, o sea, suponiendo ahí no tenía, bueno, no lo sabía el presidente, el primer ministro de Malasia, no sé cómo se llama. No, ese cabrón estaba viendo otros pedos, pero confiaba, porque además es un fondo soberano. Claro. Y es que te tengo que recalcar que la estafa de Lowe ni siquiera es una estafa tan grande. O sea, no es una estafa que tú digas, verga, qué bien la planeó. La orquestó, ¿no? Simplemente agarró como que iba viendo y como que... y lo depositó de su cana y se largó. Y en el 2009 ya estaba listo para darse la buena vida. Y vaya que se dio la buena vida. Lowe se fue a Estados Unidos y comenzó a vivir el sueño. En una noche era capaz de gastarse $85 millones en alcohol
pagarle a las Playmates de Playboy más 85 millones. pagarle a las Playmates de Playboy más atractivas a su gusto por su compañía y hacer vuelos privados en jets a Las Vegas. Y a Lowe le encantaba ser esa persona que llamaba la atención. De hecho, en una ocasión, Lowe vio a Lindsay Lohan en un bar de Manhattan. Y como detalle, para invitarla a su mesa, le mandó 23 botellas de Crystal Champagne a su mesa. Chequé el precio de esa botella y lo encontré en pesos. O sea, alguien me puede hacer la conversión en dólares, pero cada botella cuesta 8,000 pesos. Son 400 dólares, ¿no? No es tanto. 80,000 pesos. 8,000 pesos por 23 botellas, sí. Le envió 23 botellas a Lindsay Lohan. Y durante todo este tiempo, Lowe empezó a codearse con celebridades de Hollywood. Comenzó a pasar tiempo con Usher, Jamie Foxx, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio. De hecho, se dice que Lowe tuvo un pequeño romance con la supermodelo Miranda Kerr, a la cual en el día de San Valentín 2014 le regaló un diamante en forma de corazón de 11.72 quilates con sus iniciales grabadas. Y este era el segundo, porque ya le había regalado anteriormente otro diamante en forma de corazón de 8.8 quilates, que se estima que entre los dos valen 8 millones de euros. En el cumpleaños número 31 de Lowe, Britney Spears salió de un pastel para cantarle Happy Birthday, y también era tan buen amigo que se dice que le obsequió a Kim Kardashian un Ferrari de 300,000 euros. Güey, está bien pendejo este cabrón. Pero su relación con Miranda Kerr no es increíblemente lo más escandaloso, güey. Lo más escandaloso fue su relación con Leonardo DiCaprio. Cuando Lowe conoció a Leonardo DiCaprio a finales de 2010, DiCaprio pues ya era la superestrella que todos conocemos, ¿no? Tenía dinero, fama y una vida de estrella. Pues todo el mundo le hacía favores a Leonardo DiCaprio y pues, es que DiCaprio es un chingón, la verdad. Pero Leonardo DiCaprio tenía algo que no era fácil de conseguir. Reputación. Perdón, más bien, Leonardo DiCaprio no tenía algo okay, que no era fácil de conseguir. Y es total libertad creativa por parte de los estudios. Y ese fue el punto débil que explotó Lowe. Verás, DiCaprio había tenido una batalla de ofertas con Brad Pitt por los derechos de un libro famoso llamado El Lobo de Wall Street. No mames. Y este libro, según DiCaprio, era tan bueno, que inclusive ya había hablado con uno de sus amigos, Martin Scorsese, para poder llevar el proyecto al cine. El problema es que el DiCaprio no encontraba productores, porque los grandes estudios no estaban seguros de querer invertir en una película que mostraba un estafador teniendo orgías, drogándose y cometiendo crímenes financieros. Inhalando cocaína de culo. Y DiCaprio no tenía el respaldo financiero que necesitaba para los derechos y Brad Pitt le estaba queriendo ganar la partida, pero todo cambió hasta que apareció Lowe. Lowe creó una empresa llamada Red Granite, o sea, granito rojo. Granito de la piedra, ¿no? Uh-huh. Red Granite. Y prometió pagar todos los gastos de producción del Lobo de Wall Street, lo cual le otorgaba a DiCaprio total independencia para cumplir su visión. Lowe pagó una primera suma de 1.17 millones de dólares en abril de 2011. Un mes después, para adquirir los derechos del libro, ¿no? Sí. Un mes después, hizo una fiesta de 3 millones de dólares para anunciar el lanzamiento de la productora de Hollywood Red Granite en Cannes, Francia. Y le pagó $1 millón a Kanye West para que diera un espectáculo en vivo en su fiesta. Y le pagó todo el viaje a Jordan Belfort para que fuera a Francia y asistiera a la celebración. A la verga. Y de hecho hay una anécdota muy buena, güey, que cuenta Jordan Belfort que cuando conoció a Lowe, le dijo a su esposa, este cabrón está haciendo algún tipo de estafa. Y su esposa le preguntó a Belfort, ¿cómo estás tan seguro? Y Jordan Belfort le contestó, solamente una persona que no ha trabajado y sufrido para ganar el dinero es capaz de gastarlo y desperdiciando de la manera en que este cabrón lo está haciendo. Y no mames, güey, es una mamada, cabrón. O sea, qué chingón que Jordan Belfort le reconoció. Oye, te reconozco porque yo soy igual. Inception, cabrón. Chingón meme de Spider-Man de que tú. A huevo, multiverso. Pero no te voy a acusar. Y para financiar el Lobo de Wall Street, Lowe hizo un desfalco más utilizando OneMDB. Lowe cerró un trato en 2011, otro contrato con una compañía llamada International Petroleum Investment Corporation o EPIC, que era un fondo soberano operado
por Abu Dhabi y OneMDB transfirió $1,750 millones el 21 de mayo de 2010 a una organización falsa que se dedicaba supuestamente al mercado asiático de plantas de energía, que después Joe Low triangularía y de ahí salieron $576 millones empleando el mismo método del reembolso de un préstamo para terminar de financiar la película El Lobo de Wall Street. Güey, y quiero que nos demos cuenta de la ironía, cabrón, de que están haciendo la película de un estafador con el dinero estafado de otro cabrón. O sea, la película de Lobo es en sí una estafa y habla de un gran estafador. Es una verga eso. O sea, es una verga. American Dream. Multiverso. Ay, sí, cabrón, sí. La verga. Pues la caída de Lowe se dio de la forma más estúpida que te puedes imaginar. Lowe le había pagado a todos los que habían participado en sus triangulaciones pequeñas fortunas, pues por todo lo que habían hecho, menos al exdirector de Petro Saudi, que se llama Javier, no importa. Bueno, Javier, luego tengo por aquí, ahorita. Javier Justo, creo que se llamaba. Lowe le debía a Javier Justo, sí, Javier Justo. Lowe le debía a Javier Justo $2 millones en sobornos. Así que Javier le había dicho a sus ex jefes que tenían contacto con Lowe que de no recibir su dinero iba a hablar. El reclamo fue ignorado. Así que Javier se puso en contacto con una escritora de investigación de un diario británico con presencia en Malasia y le ofreció venderle todas las pruebas del desfalco por $2 millones, que eran los que les debían por soborno. A lo que la escritora británica fue con su periódico y le dijeron, güey, no podemos pagar $2 millones. Entonces se unieron con una revista que es una de las revistas más importantes de negocios de Malasia, llamadas Tong Koi Ong, que es una revista de negocios tipo Forbes de Malasia. Entre las dos pagaron los $2 millones y de esta manera comenzarían una investigación y un reportaje de cómo Lowe, Najib Razak y el OneMDB estaban desfalcando al pueblo de Malasia. El reportaje sería titulado El fraude del siglo y como te podrás imaginar, causó toda una revolución y cimbró muy fuerte al gobierno de Malasia. Bueno. Alrededor de 100,000 manifestantes salieron a las calles de Kuala Lumpur a finales de agosto de 2015 a manifestar su descontento y su preocupación por todo el dinero despilfarrado y las deudas públicas acumuladas por OneMDB, en donde se desviaron fondos que eran pues, dinero para educación y bienestar social. Aún así, Najib Razak se sentía optimista porque creía que podía soportar la crisis política. Ordenó represalias contra los manifestantes, ya sabes, ordenó pues, golpearlos y pues sí, las viejas mañas. Te digo que es un PRI esta madre. Y puso en marcha una campaña de censura que duraría 3 años. O sea, el escándalo de OneMDB ya no salía en los medios de prensa, pero la gente seguía molesta y se manifestaba en las calles. Sí, digo, ya existía internet, ¿no? O sea. Y en el 2018 los votantes cobraron factura y UMNO, por primera vez en toda su historia, perdería el poder. Hubo bastante tensión detrás de los resultados donde UMNO perdió el poder porque la gente tenía mucho miedo que Razak tomara el ejército para mantenerse en el poder. Pero afortunadamente Razak entendió que ya no había opción y salió del poder. Y el nuevo primer ministro se llamaba Mahathir. Y Mahathir era un hombre diferente. Él quería justicia para su pueblo. Así que creó un fuerte anticorrupción donde el primero en la lista a ser juzgado era Najib Razak. El 3 de julio de 2018, oficiales irrumpieron en la mansión de Razak y lo llevaron ante un tribunal para enfrentar cargos al día siguiente. El ex primer ministro de Malasia fue condenado a 12 años de prisión por 7 delitos, 3 cargos de lavado de dinero, 3 de abuso de confianza y 1 más de abuso de poder. El segundo nombre en la lista de Mahathir era Joe Low. Y Low se había hecho acreedor de una bella orden de extradición a Malasia. No, pero Low fue más hábil. Tomó un avión a China y desapareció. Y al día de hoy continúa escondido y no se sabe su paradero. El desfalco de Joe Low está estimado en $4,000 millones. Y las últimas noticias que acaban de salir con los Pandora Papers son que el despacho Baker McKenzie ayudó a Lowe a crear toda una red de sociedades para ocultar el dinero desfalcado.
Sí, paraísos fiscales. Lo único que queda es esperar a que Lowe sea atrapado y algún día poderle darle justicia al pueblo de Malasia y saber cómo demonios pasó todo esto delante de los ojos de todos. Esa es la historia Digo, de Joe Lowe. es que ahorita justamente estoy, bueno, ajá, estaba en la escuela viendo temas de COSO 3, que es como el sistema para evitar fraudes. Entonces muchas veces eso pasa porque no hay control interno. O sea, por eso se me ha cerrado un fondo soberano que no tenga control interno para Pero porque, cerciorarse y haciendo arqueos de dónde está yendo claro, el pero dinero. te Se das me cuenta de la hace... corrupción que hay en Malasia, ese es uno. Y dos, Sí, que o el sea, Najib Razak le dio las llaves a Joe Lowe, le dijo, sí, tú sabes, tú tienes los conectes, toma, pum. pero Lo único que yo necesito es lana. pero Sí. lo que voy, ¿estaba enterado él de todo lo que hacía o como que él no ganó nada? Ajá. O sea, yo creo que Joe Lowe sí cerraba sí cerraba, o sea, sí traía inversión, pero era como ficticia, porque decía, sí, aquí está la inversión, pero necesitamos primero nosotros dar esta lana, como lo que pasó con Petrosaudi. O sea, ¿Pero quién perdió lana ahí? ¿Solo el gobierno el pueblo de de Malasia, Malas? sí. Ah, ok, yo pensé que los de Emiratos Árabes o No, cosas no, no, así. esos cabrones. Sí, por eso digo, güey, no mames. No, porque todas las inversiones que traía Joe Lowe eran montajes. Bueno, pero digamos que Leonardo DiCaprio nada, no hizo, o sea, nada más. Fue víctima de un cabrón, sí. No, pues no hizo nada. O sea, nada más como que consiguió el dinero de ese güey que, Pero digo, sí salió embarrado. De traía hecho, sangre. de hecho, en los Pandora Papers sale algo de DiCaprio, sí, porque estuvo embarrado en eso. Porque, pues, Sí, quieras al o final no, es dinero quieras. sucio, ¿no? Exactamente, sí. Sí, es el problema. Es Y todas las como, utilidades de ese dinero sucio tienen que ir a resarcir los daños. sí, es como si tú hicieras operaciones y tienes algunos pagos con alguna empresa facturera o de lavado de dinero. O Sí, como sea, lo que le aunque pasó a puede Rafa ser, Márquez, sí. sí. Y si está esa factura, pues te empaña en alguna u otra manera, ¿no? Sí. De Qué hecho, cabrón. No mames, qué cabrón. Miranda Kerr tuvo Este pedo. tuvo que devolver las joyas el que le regaló Claro. Lowe. Sí. No, y ya si lo vemos desde una perspectiva macro, o sea, güey, cuánta pobreza hay en Malasia para que o sea, ¿Y están las mamadas. y cuánta va a haber? Porque ya hay deuda pública. Sí, definitivamente, porque alguien tiene que pagar eso, ese dinero perdido, ¿no? Todo porque un cabrón dijo, yo me merezco la vida de rico. Y empezó a gastar dinero el idiota. Ajá, y sí, pero ¿hasta qué punto? O sea, ni siquiera necesitas ser un pinche genio, güey. Ese cabrón, por lo que me cuentas, no es un genio. Nada No, más es un cabrón que tuvo el acceso a todo. y que tuvo la visión de las relaciones sociales. Digo, el problema es que sigue afuera y con ese dinero lo puede utilizar porque pues está en paraísos fiscales, ¿no? Pero, pues no sabemos, solo sabemos que está prófugo. Pero sí, Pues el sí. dinero no creo que ya lo hayan encontrado. Pues ya sabemos que el secreto financiero le respalda a esos cabrones y como tú dices, están en paraísos fiscales que no pueden tocar esa lana, pero pues... Trust funds y demás cosas. Así es, querido amigo especulero. Así estuvo el caso de Joe Lowe. Si quieres centrarte más, pues escríbenos porque lo que te gustaría saber. Te podemos dar las fuentes de todo lo que sacamos aquí en Especuleros. Dale suscribir, nos Dale ayudas suscribir, dale bastante para like. crecer. Exactamente, esperamos que te haya gustado. A mí me puedes seguir en @richarito14-, @richarito14- en Twitter y en Instagram. A Lalo lo puedes seguir en... @Lalo-Woody, @Lalo-Woody. Así es, y recuerda seguirnos a nosotros en @especularspodcast. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Puedes seguirnos ahí compartimos videos Clips. de clips de todo el podcast y también puedes ver lo que ya hemos subido ahí para que te des una idea de otros temas que hemos pasado, porque como estafas como esta ya hemos hablado bastante y está muy interesante y puedes ver ahí las conexiones pues vaya, Pues los sí. rasgos que comparten con otros, porque como dice Lalo, tienen como que un perfil estos cabrones. No, y al final se conectan en algún punto, ¿no? O sea, vemos que se juntan Sí, con sí, la es misma cierto. tipo de gente, como que quieren Y con los mismos tipos fama, de ese respaldo. organizaciones. Sí, Sí. entonces, pues está interesante, ¿no? Así es, te invitamos a que lo cheques, te damos gracias por escucharnos, estamos aquí cada martes. Quiero mandar un saludo especial a todos nuestros amigos de Colombia, porque estamos creciendo también mucho ahí. Estamos creciendo mucho también en la Ciudad de México, en Campeche. Gracias por escucharnos, síganos apoyando, compartan con sus amigos, estamos aquí cada martes, vamos a subir casos interesantes, hay mucho de qué hablar aquí, acaba de salir lo de Pandora Papers, que está interesante ahí. Sí, podemos hablar de eso. O subimos algunos shorts para que nos vean. Así es. Y también dinos tú qué es lo que te gustaría que hablemos, porque siempre nos interesa escuchar a la gente y saber qué temas les interesan. Por Bosch, Shana. Nos vemos. Muchas gracias, Lalo. Hasta el próximo martes. Hasta luego. Bye bye.